de diseño gráfico, etcétera, pero me gusta más verlo como un código, ¿no? Ustedes entienden el código, ustedes comprenden la versatilidad que tiene el código y a partir de eso, pues, pueden echar mano de él, ¿no? Entonces, eh, dependiendo con qué herramienta trabajen, aquí les pongo una característica de diferencias para discriminar uno con respecto a otro, ¿no? Entonces, esa sería la parte elemental. Bueno, ya que ya hicimos la introducción sobre los diferentes códigos, la arquitectura o la filosofía de cada uno, es responsabilidad decirle algunas falencias que tenemos con la teoría de funcionales de la densidad clásica, ¿no? En ellas, pues, las brechas de energía. Las brechas de energía, lo que vimos ahorita como el modelo periódicos como teoría de bandas, como la brecha entre la banda de valencia y la banda de conducción, o bien, si lo vemos en orbitales moleculares localizados entre el HOMO y el LUMO, hay un problema, ¿no? No todo, no toda corre, no, la brecha estudiada o generada con algún funcional no es la misma para todos. Esta va a depender y va a ir cambiando de acuerdo al funcional que uno esté utilizando. Y por lo tanto, estas brechas, si ahora nosotros comparamos lo que nosotros estamos obteniendo con el experimento, pues también van a haber una gran divergencia, ¿no? Entonces, algo intrínseco que es básico de los materiales, como el estado basal, ¿no? Como la brecha de energía base, no es muy bien predicha por el DFT. Entonces, esa parte es una parte de la metodología que siempre yo particularmente le digo, hay que calibrar, hay que ajustar al modelo que nosotros queramos estudiar. ¿Por qué? Porque si evidentemente nos interesa conocer la contribución de nuevos estados electrónicos en un material semiconductor, tenemos que partir de un modelo pristino con una densidad electrónica muy bien definida y con base a ello, pues empezar a generar estos modelos de dopantes. Por otra parte, las ecuaciones de Cauchy no son válidas para estados excitados. ¿Ok? Si se dan cuenta o si recuerdan el diagrama que vimos, todo era converger la densidad electrónica bajo el principio variacional, ¿no? A que minimizara esa densidad electrónica de prueba y que hubiera una convergencia con la siguiente densidad electrónica encontrada. Si minimizaba esa, pues era la óptima. Pero no hay un modelo que nos permita estudiar esta densidad o estas ecuaciones de Cauchy en un modelo de estados excitados. Para ello utilizamos otro tipo de aproximaciones, lo vamos a usar cuando estemos evaluando propiedades ópticas, pero particularmente no es una parte de la metodología que falla o que no está contemplada en las bases de la metodología. Y para los sistemas como semiconductores y aislantes, la brecha prohibida de energía son siempre subestimados, ¿no? Entonces, es un parte del primer punto, ¿no? Hay algo que no cuadra, si lo llegan a ver, es esto, ¿no? Las propiedades intrínsecas de los materiales no llegan a ser del todo, perfectas o que coincidan, particularmente por la metodología. Los estados de spin en los metales de transición, algo muy básico, bueno, algo muy elemental a la hora de estudiar propiedades magnéticas, es demasiado sensible a eso y pues el DFT no lo toma en cuenta. Y para ello pues se tienen que hacer diferentes ajustes, ¿no? Ir más allá de eso. Y en el caso que los funcionales híbridos, si se acuerdan de la escalera de Jacob que vimos, dan una mejor brecha de energía, y eso es cierto. Las correlaciones electrónicas que están en estos materiales semiconductores llegan a favorecer o a ser más coincidente con la parte experimental cuando usamos funcionales híbridos. Sin embargo, eso es algo que hay que pagar, ¿no? Entonces, el pago a esta mejora es la, el costo computacional que hay que darle, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es lo suficientemente adecuado, pero es una prioridad, una ventaja, desventaja, ¿no? Finalmente, el DFT, si se dan cuenta, no incluye interacciones del tipo de Van der Waals, algo muy importante a la hora de considerar sistemas que no hay un enlace principal, un enlace químico per se, y por lo tanto, al tener interacciones secundarias como interacciones de Van der Waals o London, etcétera,
necesitamos generar un modelo que mejore la predicción con el DFT clásico y que nos permitan introducir estas nuevas interacciones. De segundo o de tercer orden, ya eso va a ser independientemente de la calidad del cálculo que ustedes quieran interpretar. Y para ello, pues, la teoría básica, si se dan cuenta, cuando resolvimos, bueno, cuando se resuelven las ecuaciones de Quotient, no está implementado, ¿no? Hay que agregar un aditamento más a la energía que se obtiene de Quotient. Y finalmente el DFT pues, carece de precisión química, ¿no? Si se dan cuenta, para los enlaces metálicos y covalentes, particularmente ahí es donde necesitamos localizar perfectamente el electrón, o bien la deslocalización electrónica en un sistema periódico, pues es muy compleja de determinar. Y para ello, pues va a ser muy sensible la teoría en función del tipo de aproximación, o en este caso la aproximación es el tipo de funcional que nosotros estemos utilizando. Y bueno, esta es una parte, es como el modelo del carrito que les mostré anteriormente, de cómo empezamos a evaluar un sistema, ¿no? Tenemos aquí la configuración del agua, es muy bien conocida, tenemos la molécula en sus posiciones, que más o menos con la estructura de Lewis la podemos determinar, y simplemente alimentamos, ¿no? Las propiedades de la densidad electrónica de prueba. ¿Qué quiere decir alimentar? Pues simplemente es darle la información del átomo de oxígeno y la información de los átomos de hidrógeno, ¿no? Esto en el espacio va a generar una densidad electrónica de prueba. Esto, al someterlos a la ecuación de Quotient, pues lo que nos tiene que dar es una convergencia sobre esto, ¿no? Sobre estas posiciones. Si las posiciones están en equilibrio, ¿qué quiere decir con equilibrio? Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, pues simplemente el sistema o la energía del sistema pues nos va a decir que ya convergió, ¿ok? Entonces, prácticamente este tipo de proceso es lo que vamos haciendo a la hora de calcular los resultados. Ok, suponiendo que ya hicimos esto, ¿no? Que ya encontramos la configuración básica, por ejemplo, la del benceno que vemos aquí. Quiero mostrarles una pequeña, unos pequeños datos, ¿no? Aquí en la primera columna del FT, pues tenemos diferentes funcionales, ¿no? Híbridos, meta-GGA, etcétera. Incluso tenemos la aproximación de Hartree-Fock, ¿ok? En la segunda columna tenemos la diferencia entre el HOMO y LUMO. En la tercera y cuarta tenemos la longitud de enlace, características de la molécula. ¿Qué quiere decir características de la molécula? Bueno, el benceno tiene una alta simetría, entonces, en promedio, las distancias carbón-carbón deben ser las mismas y en promedio las distancias carbón-hidrógeno pues, deben ser las mismas, ¿no? Entonces, estos dos enlaces característicos pues, son los que vamos a cuantificar, ¿no? En función de la metodología de FT que estamos utilizando. La última columna, pues simplemente es el tiempo de máquina con la que estamos llevando a cabo este análisis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ok, ya entendemos la parte elemental del DFT, es dame una densidad electrónica, yo la optimizo y te doy los resultados. Ok, le dimos esta densidad electrónica ya optimizada al programa. Ok, entonces lo que hace el código con el funcional que nosotros estemos utilizando es encontrar o predecir la energía del sistema y bien su configuración electrónica, ¿vale? Entonces, cuando este sistema ya convergió y ya tenemos la configuración electrónica, pues tenemos estos valores de LUMO y LUMO. Como pueden observar, hay grandes variaciones, ¿no? Dependiendo si utiliza un funcional híbrido como el B3LIB, como si utiliza un funcional GGA como el PB, y si utiliza otros funcionales, este WB97XD, pues incluso trae funciones de dispersión de Van der Waals, se llama híbrido más una corrección, pues nos abre ampliamente la brecha de energía. Perdón. Los meta-GGA, ampliamente utilizados en metales de transición, sistemas moleculares con metales de transición, nos da un Vanguard de 9.41. Este es otro híbrido, HSE. Los CAM, también utilizados ampliamente en propiedades ópticas. Y así sucesivamente PB0, se le conoce a este, tiene un 25% de correlación, perdón, de intercambio de Hartree-Fock. Este,
y un puro Hartree Fock tenemos una brecha muy, muy amplia, ¿no? Experimentalmente, el valor oscila entre 5 y 6, ¿vale? Que prácticamente es lo que nos está dando un funcional PB con un funcional sleep, ¿no? Incluso este funcional HCE, pues entra ahí en ese criterio de acercarnos al valor experimental. Y también observamos un cambio no tan significativo porque pues aquí, recuerdan, en las posiciones de los iones, pues simplemente se van optimizando en función de cuál es la fuerza en la cual las fuerzas son igual a cero. Entonces, la variación electrónica que ocurre ahí, pues ya es muy tenue, ¿no? O sea, la densidad electrónica que esté variándose o que se esté encontrando, pues va a ser muy tenue y pues se puede observar con el parámetro del carbono e hidrógeno. Ligeramente con el carbón-carbón, pues también, ¿no? Entre 1,39 en promedio, pues podríamos redondear que están estas interacciones. No se observa un cambio significativo, pero bueno, en el experimento sí estamos un poco alejados, ¿no? Igual aquí este parámetro sí se acerca. Y otro punto interesante podemos observar, pues el tiempo de cómputo, ¿no? Los tiempos de cómputo son meramente interesantes, ¿no? Un funcional PB a veces es más rápido, menos rápido, un funcional B3 lo encuentra más rápido. Eh, Hartree-Fock, pues como no tiene correlación, simplemente lo hace en segundos. Un MetaGGA más lleva su tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es aquí donde les comento, no necesariamente tenemos que buscar la máxima precisión para decir que nuestro funcional muy, muy alto, pues nos va a dar una alta precisión, no necesariamente, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, si nos enfocamos en las propiedades electrónicas natas del sistema, pues basta con utilizar un funcional PB para acercarnos mucho al experimento y con eso, pues simplemente entender la parte de estructura electrónica, ¿ok? Entonces, esa parte es la que me gustaría que conservaran ahorita de esta tabla. Finalmente, otro ejemplo, la misma análisis, ahora hablamos un poco, vamos a algo un poco más grande, como es el fullereno C60, ¿no? El fullereno C60 pues tiene una alta simetría, por lo tanto, solo mantiene dos parámetros estructurales en toda su estructura, vaya. Entonces, este es un enlace carbón-carbón del anillo 5 al anillo 6 y es un doble enlace carbón-carbón del anillo 6 al anillo 6, ¿no? Entonces, si evaluamos otra vez con los mismos funcionales sus características, vemos una clara coincidencia, incluso como a veces tarda mucho tiempo con un funcional PB, un GGA, le puede llevar más tiempo comparado a un Metasleep. Sin embargo, en función con la base experimental, pues entre estos dos es muy cercano lo que se observa con el PB, ¿no? A pesar del tiempo de cómputo. No es así con los funcionales más complejos o que si se acuerdan la escalera, están más arriba del peldaño y que utiliza mejores correcciones o mejor aproximación en la intercambio y correlación electrónica en, en las ecuaciones de Cauchy. No es así, ¿no? Nos vamos alejando del valor esperado al nivel experimental. Y Hartree-Fock, pues igual, tiene un tiempo de cálculo muy largo, no muy largo comparado a los demás funcionales híbridos. Sin embargo, pues nos alejamos mucho, perdemos una parte de información porque no está considerando la correlación electrónica. Entonces, es ahí donde podemos entender por qué es importante en este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, esta es una manera básica, fácil de ver que las aproximaciones de DFT están muy sensibles, ¿no? Y como les dije anteriormente, carecen de esa precisión, ¿no? Particularmente sobre la naturaleza de cómo está concebida la teoría. La teoría nos lo dice desde el principio. Dame un funcional que describa las propiedades electrónicas del sistema en su estado base. Se lo hemos dado, le hemos dado el funcional, ha hecho el cálculo y nos ha dado un número, ¿no? Porque al final ese método autoconsistente va a converger, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros estemos introduciendo, va a converger. Entonces nosotros introdujimos este arreglo de 60 átomos de carbono en el espacio. Esos, estos 60 átomos convergen, ¿no? Con diferentes funcionales, pero el funcional nos está dando un error numérico evidentemente claro con respecto a lo que se está observando en un experimento. Entonces,
estos tipos de detalles es lo que siempre hay que cuidar o siempre uno tiene que considerar a la hora de hacer, de llevar a cabo un modelado de una molécula, algún material, etcétera. Vamos a arrastrar este tipo de problemas porque particularmente la teoría está meramente relacionada a ese error, ¿no? A que no hay un funcional universal que va a minimizar la energía en su estado basal. Vamos a tener que utilizar alguno de estos que nos dé esa predicción. Sin embargo, no necesariamente por irnos a los que son de alta precisión o a los los híbridos o los meta GGA, que pues como pueden ver en tiempos y horas de cómputo, pues llevan mucho tiempo comparados a un GGA o una Vinicius, ¿no? De resolver el Hartree-Fock, nos da una mejor predicción en su propiedad del gap, por ejemplo. No, aquí queda clara la evidencia de que no es necesariamente utilizar un funcional lo suficientemente costoso para predecir las propiedades intrínsecas de un sistema de estudio. Por lo tanto, el trabajo que uno realiza a la hora de modelar materiales, particularmente para una aplicación, es eso, ¿no? Es encontrar las condiciones ideales o las condiciones que ejemplifiquen lo que se está observando a nivel experimental, ¿no? Porque de otra manera nos podemos quedar simplemente en función teórica, ¿no? De que utilicé un, un funcional que me describe muy bien la energía de los metales de transición y la energía de ionización. Sin embargo, a la hora de compararlo con lo que está en la evidencia experimental, pues nos estamos alejando, ¿no? No hay un margen de convergencia o de tendencia sobre lo que estamos observando. Y en ese sentido, es importante contemplar eso, ¿no? Entonces, en todos los cálculos que lleguen a hacer después de este taller y que les interese, contémplenlo, ¿no? No necesariamente es mejor, lo mejor es lo mejor, no. Aquí vemos un claro ejemplo del error numérico que conlleva. Entonces, el resultado por la configuración electrónica de 60 átomos o lo que vimos con el benceno de 6 átomos y 6 hidrógenos, nos va a arrojar un resultado evidentemente convincente, ¿no? Sin embargo, pues va a carecer de sentido real. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la física del problema y solamente nos hemos quedado en la parte numérica, ¿no? Y la parte elemental es cómo el experimento o cómo las medidas experimentales establecen una brecha de energía de 2,11 electronvolts y como un funcional muy costoso como el Meta GGA M062X me duplica ese valor, ¿no? Entonces, ese tipo de correlación hay que tomarla en cuenta, ¿no? Entonces, no nos casemos con esa idea de un mejor funcional es una mejor aproximación, no necesariamente sería la respuesta, ¿vale? Ok, en ese punto, creo yo que lo más conveniente aquí es que yo le tome eh, bueno, ya sé que le tomen captura de pantalla y ahorita yo le quiero copiarles estas ligas a estos visualizadores. Son visualizadores libres también, ¿no? Otra vez, es la parte que no de este taller, es que tengan las herramientas para empezar a tener curiosidad sobre cómo vamos a empezar o cómo vamos a hacer en este taller, en lo que nos queda del taller, unas pequeñas simulaciones o cómo generar estos modelos para llevar a cabo el modelado de estas simulaciones, ¿no? Entonces, acá hay 5 códigos, bueno, 5 visualizadores, no son códigos, 5 visualizadores libres en el cuales ustedes pueden descargar y en sus computadoras, comenzar a generar generar estas moléculas o superficies o analizar la estructura de las superficies de interés, ¿no? Entonces, en ese sentido, ok, déjenme dejar de compartir tantito, déjenme salir de la presentación. Ah, no, déjenme volver a presentar esto y vuelvo a mostrar la presentación, ¿no? Aquí estoy. Ok, no era del todo esto. También eh, hay una interfaz. Como vimos al principio, la idea también es, los cálculos de estructura electrónica son
llevados a cabo mediante los códigos que les mostré, ¿no? Y estos códigos, pues a su vez, están instaladas o se instalan normalmente en una supercomputadora. Otra vez lo pueden instalar en sus laptops, no hay problema, si no tienen miedo a perder sus datos, instálenlas. Lo que les va a consumir memoria o recursos computacionales es a la hora de llevar a cabo cálculos, ¿no? Entonces, sean cuidadosos con eso, pero aquí lo que les estoy mostrando es una interfaz de una máquina. ¿Qué es esto? Es para que ustedes, cuando tengan acceso a una máquina remota o un clúster de cómputo, pues puedan conectarse y de manera virtual desde su computadora hacia otra máquina que esté instalada en algún servidor de su institución o no sé, algún laboratorio de supercómputo que les mostré, pues ustedes puedan llevar a cabo sus cálculos. Entonces, más que nada, aquí parte del taller es eh, modelar algunas propiedades de estos sistemas y en ese punto, pues vamos a hacer un pequeños ejercicios. Bueno, yo voy a hacer unos ejercicios. Quiero que interpretemos un poco sobre la versatilidad del uso y sobre lo que podemos encontrar, ¿no? Entonces, ahora sí dejo de presentar y quiero mostrarles, voy a borrar esto. Ok, quiero, déjenme acceder muy rápido. Vale, se me desconectó aquí la red. Ahorita voy a ingresar rápido. Aquí sigo. Ujú, ok, esto aquí está. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. Ok, eh, bueno, yo les voy a hacer llegar la liga, bueno, del directorio de estas carpetas, ¿no? Eh, Muy básico. Estoy en una terminal. La terminal es una interfaz para comunicarnos con otras máquinas, bueno, comunicarnos directamente con nuestra computadora a través de una línea de comandos, pero también nos podemos comunicar con otras máquinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, voy a hablarles muy burdamente sobre cómo generar este tipo de, de sistemas, ¿no? Eh, no más me quiero detallar, por ejemplo, si descargamos o si ustedes descargan uno de de los visualizadores, me voy a enfocar como en el Avogadro. Ok, déjenme. Lo conveniente es que les comparta toda la pantalla. Ujú. Ok, muy bien. Esto es como que ya se ve toda la pantalla. Esta es como que lo conveniente de encontrar en un visualizador, ¿no? Simplemente ustedes tienen eh, las herramientas para dibujar átomos, moléculas y después descargar archivos para estudiar superficies, ¿no? Esa es parte de la curiosidad de ustedes al descargar esos visualizadores, pero lo que aquí quiero resaltar es lo siguiente. Nosotros simplemente al conocer las posiciones atómicas, pues podemos estudiar la estructura de una molécula, ¿no? Por ejemplo, si yo conociera las posiciones del caso del benceno, ¿no? Quiero dibujar aquí la molécula así. El benceno pues tiene esta composición, ¿no? No, a ver, no me deja. Ahí está. El benceno pues tiene esta composición. No sé si lo pueden observar aquí. Tiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, ¿no? Están espacialmente en esta configuración. Creo que lo conveniente también sería cambiarles un poco el background aquí para que se vea en blanco, en contraste. Muy bien.
Bueno, este serían las posiciones o cómo nosotros visualizamos al benceno, ¿no? Entonces, ya que tenemos a la molécula del benceno en el espacio, eh, la idea básica es, queremos estudiarla de manera elemental, ¿no? Queremos conocer su estructura electrónica. Ok, nosotros qué tenemos que conocer de la molécula, pues tenemos que conocer puntualmente las posiciones en el espacio. Normalmente utilizamos las coordenadas X, Y, Z, ¿no? Como descriptor de coordenadas espaciales. Estas coordenadas espaciales, pues, nos va a permitir entender en qué posición tienen los átomos uno con respecto al otro. Aquí simplemente puedo utilizar este editor cartesiano que vieron que usé anteriormente y visualizar que para cada átomo pues tenemos su posición en X, en Y en Z, ¿no? Sucesivamente para los demás y así. Entonces, estas posiciones no sabemos si la molécula obedece a la mejor configuración. ¿Qué quiere decir la mejor configuración? Si sus átomos o la sumatoria de fuerzas alrededor de ellas son igual a cero. Entonces nos conviene utilizar un cálculo que se llama relajación de geometría. Relajación de geometría simplemente es optimizar la configuración espacial de esta molécula. ¿Ok? Y en ese sentido, voy a mostrarles un archivo de entrada sobre cómo. Permiso. Ay, ok. Lo que estamos, lo que les estoy mostrando ahorita en lo que están viendo es una representación de un archivo de entrada para llevar a cabo un cálculo. ¿Ok? Entonces, en el cálculo lo que tenemos aquí meramente es el tipo de cálculo que vamos a hacer es una relajación de geometría. El prefijo simplemente es un acrónimo que vamos a utilizar y estas directorios simplemente son los archivos generados de basura y el pseudo serían los pseudopotenciales que vamos a utilizar. Otra vez, recuerden que los pseudopotenciales o las funciones base que utilizamos en este código están relacionadas meramente con cómo vamos a alimentar la estructura electrónica del sistema. Aquí estamos describiendo un poco sobre el tamaño de celda. Si recuerdan, ok, creo que aquí no les mencioné. El código que estamos utilizando aquí es el código de Quantum Expresso. Es un código abierto, pero que utiliza condiciones de enlace periódico. Y para optimizar una molécula como esta, pues utilizamos una celda que simule un cubo, ¿no? Y finalmente tenemos las energías de corte, la densidad electrónica. El funcional, pues vamos a utilizar un funcional de PV, de intercambio de correlación. La carga del sistema pues va a ser cero y no vamos y aplicamos la simetría del sistema, ¿no? Que se acuerden, la molécula del benceno tiene una alta simetría. Bueno, estos son parámetros relacionados a la convergencia de la densidad electrónica, ¿ok? Esta es el criterio que utilizamos para converger la densidad electrónica y una mezcla bueno, cómo se van mezclando, cómo va haciendo las iteraciones en cada paso, ¿no? A 0.7 es lo más recomendable. Y finalmente, el movimiento de los iones, como les platiqué, pues es meramente importante. Como vemos, para que nosotros tengamos una densidad electrónica de prueba lo suficientemente acercada a la realidad, pues hay que hacer que este algoritmo converja y la optimización de este algoritmo nos va a dar en sí, pues, la estructura de mínima energía. Y finalmente, declaramos las especies atómicas. Eh, Esta parte meramente está relacionada con cuál sería el potencial o la función base que va a utilizar este elemento de hidrógeno y el elemento de carbono. Y lo que les había platicado, ¿no? Una caja de simulación sobre cómo vamos a generar esto. ¿Ok? Entonces, si lo quieren ver desde otra perspectiva, lo voy a hacer aquí. Estoy utilizando el visualizador de Avogadro, como creo que es el más didáctico para esto. Y desde aquí lo que podemos añadir es una celda o crear una supercelda, perdón, añadir celda, construir celda. Ah, perdón, añadir celda, perdón, aquí me equivoco.
Ok, podemos añadir una celda y utilizar los parámetros que les estaba yo platicando, ¿no? Está alrededor de 15, 15 y 15. Le aplicamos. Ok, entonces lo que tenemos aquí es la caja de simulación. ¿Lo quieren ver así? Es la caja en donde nuestra estructura electrónica vamos a estudiar, ¿no? Que en este caso es la de un anillo de benceno, así de simple. Y las posiciones atómicas, pues, como están en coordenadas en Armstrong, eso sí, vale la pena agregar, aquí se encuentra, ¿no? Muy bien, ahora tenemos en modo más representativo la molécula que queremos estudiar o que queremos analizar, ¿no? Vale, entonces esta caja de simulación nos va a permitir ver, visualizar dónde está la molécula, ¿no? Y aquí se preguntarán, bueno, y los palitos, como coloquialmente ustedes, perdón, como coloquialmente lo solemos decir, ¿no? ¿Y los palitos qué? Recuerden que la definición de uno o doble enlace o triple enlace es una percepción visual que nosotros utilizamos para entender un diagrama o una figura, ¿no? En realidad, lo que nosotros no podemos ver tal cual el enlace químico, lo que estamos viendo es qué tan cercanos están los átomos y moléculas, ¿vale? Entonces, la percepción del enlace químico nos va a dar la densidad electrónica más la posición de los átomos. En ese sentido, pues uno midiendo la posición entre átomo de carbono y carbón, pues vamos a poder definir si hay un enlace químico covalente, iónico, etcétera, ¿no? Pero desde este punto de vista pareciera que no hay un enlace químico. Ok. Otra estrategia que pueden utilizar aquí, ¿no? Para los que ya sean un poco más expertos en este punto, es salvar esta estructura y un código que les permite eh, visualizarla de una mayor definición, pues puede ser en seno el Vesta y lo pueden guardar con esta extensión PDB, ¿no? Entonces, una vez que tengan esto, yo voy a invocar el código de Vesta y voy a abrir este archivo. Aquí está. Y ahora tengo la molécula, ahora sí, con la percepción que la mayoría busca, ¿no? De palitos y bolitas, ¿no? Bueno, lo digo muy general, pero bueno, es la parte que a nosotros nos permite como que decir, ok, sí es un benceno, ¿no? Ahí está el benceno, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hago que se visualice la celda y es la misma caja, ¿vale? Estamos visualizando la misma caja de simulación que estamos suponiendo para encontrar la densidad electrónica de este sistema, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestra caja de simulación. Ojo, esta caja de simulación también es válida si quieren estudiar otro tipo de moléculas, ¿no? Ya sea una porfirina, un pequeño anillo de algún anillo con átomos de nitrógeno, por ejemplo, etcétera, ¿no? Este tipo de cajas en este tipo de códigos es válida. ¿Por qué? Porque va a permitir estudiar la optimización o la densidad electrónica de una molécula simple, ¿no? Entonces, en ese punto es válido, ¿no? Y bueno, aquí con este visualizador también podemos ver las características intrínsecas de la celda. Creo que muchos, o bueno, la mayoría que ha trabajado la parte experimental, asocia también la exportación de archivos en archivos.zip, que también lo tiene esta herramienta, ¿no? Entonces, ustedes también pueden abrir archivos.zip a través de este código y visualizar nuevamente la misma molécula que se generó con el código de Avogadro, ¿no? Pero bueno, en sí, esta es la parte de visualización de nuestro sistema de referencia, ¿ok? Vale, entonces esto es simplemente para que nosotros tengamos una idea de cómo vamos a poder visualizar los datos que estamos obteniendo de un código de DFT, ¿no? O código de estructura electrónica, ¿no? Simplemente dame la posición espacial, dame la posición de estos átomos y podemos calcular la densidad electrónica, ¿no? De acuerdo a las ecuaciones de Cauchy, ¿vale? Entonces, me voy a regresar al input de entrada
¿ok? Ojo, también quiero me quiero detener aquí. No estoy suponiendo que todo aquí el mundo, bueno, las personas o sepan manejarse en la terminal, ¿no? Para llevar a cabo cálculos, este, los cálculos. Pero bueno, esta parte es algo adicional a lo que uno puede interpretar, porque al final lo importante es qué podemos obtener de información de los resultados, ¿no? Ya entrar a la interfaz y mandar y llevar a ejecutar un cálculo, pues eso ya depende de los códigos, ¿no? Particularmente aquí es qué información pueden procesar partiendo de un cálculo que se pueda llevar a cabo. Entonces, no quiero ahorita hacer énfasis sobre, estos son los comandos, así se navega, no, véanlo como que esa parte lo podemos omitir porque es cuestión de práctica y simplemente nos puede llevar un poco más fuera del curso. Lo importante aquí, lo que quiero es conectar la parte del modelado con respecto a los resultados que uno puede interpretar. ¿Ok? Y bueno, este cálculo, bueno, simplemente requiere como ya vimos, un archivo de entrada, que el archivo de entrada, nuevamente me voy a hacer énfasis aquí. El archivo de entrada lo que contiene es toda la información de los parámetros de la densidad electrónica que quiero calcular, ¿ok? Entonces, en este punto, uno luego lee los manuales de los códigos y pueden empezar a hacer las variaciones pertinentes. Por ejemplo, en este tipo de códigos es necesario establecer el número de átomos del sistema, son 12, y el número de tipo de átomos del sistema, que son 2, ¿no? Entonces, ciertos códigos tienen ciertos criterios, otros códigos necesariamente los tienen, va a depender del código con que estemos trabajando. Y bueno, finalmente ya les había platicado sobre el funcional PV y el tipo de pseudopotenciales que vamos a utilizar. También estamos declarando el número atómico aquí, ¿no? A veces se puede declarar la masa atómica. Y bueno, utilizamos puntos gamma. ¿Por qué puntos gamma? Porque no nos interesa en sí el espacio recíproco de esta molécula. Es una molécula aislada. Lo que queremos es simplemente calcularla en el punto cero, ¿no? En el punto gamma. Ok, uno simplemente le decimos y somete el cálculo a que se ejecute, ¿no? Y el cálculo al ejecutarse lo que empieza a hacer es a leer el archivo de entrada. Como les platicaba, esta es una paquetería de Quantum Expreso y pues simplemente nos empiezan a describir todos los procesadores que se están ejecutando, eh, el algoritmo o el funcional que se va a ejecutar, el momento angular de los pseudopotenciales que se están leyendo, ¿ok? Y así sucesivamente. Esta parte es elemental en el código. Nos está imprimiendo en pantalla la información del archivo de entrada, o bien, otra vez voy a hablar un poco de la densidad electrónica que queremos estudiar, ¿no? Con esta energía de corte, con esta densidad de energía de corte, ¿ok? Entonces, estos parámetros se empiezan a leer y empezamos a iterar, ¿no? Con respecto a las posiciones atómicas. Nuevamente, las posiciones atómicas están en unidades de Armstrong, ¿no? ¿Se recuerdan la unidad de Armstrong, 1 por 10 a la -10 metros? Son las ubicaciones de las espaciales de los átomos de carbono y de hidrógeno. Posteriormente, cuando empezamos la próxima sesión que hablemos de posiciones cristalográficas, pues vamos a ver que también las podemos convertir a coordenadas espaciales y entender en qué posición está, ¿no? Pero bueno, entonces el programa empieza a leer, a hacer los pasos autoconsistentes, ¿no? Lo que ya vimos que es indispensable para la convergencia del sistema y a calcular la energía total del sistema. Estas unidades son Rydberg, ¿no? Unidades atómicas, las pueden hacer una conversión a electrón volts como unidad ya ampliamente conocida. Y lo que estamos calculando es la vieja, nueva densidad electrónica, ¿no? A partir de la anterior. Y el programa empieza a hacer las iteraciones, ¿no? Las iteraciones pertinentes para encontrar la estructura en su estado basal, ¿ok? El programa sigue haciendo estas interacciones y hasta que el sistema converge, como podemos ver aquí,
la sumatoria de fuerzas convergen con el criterio de convergencia que nosotros establecimos, pues nos arroja esta leyenda, ¿no? Los ciclos o el algoritmo que utilizó para converger, pues se terminó con este criterio de convergencia. Otra vez, el criterio de convergencia queda a nuestro criterio, al criterio del que está llevando a cabo la simulación y parte simplemente de obtener la información o la energía del sistema. Ya vimos con los métodos de estructura electrónica, bueno, con los métodos o los funcionales, que podemos obtener una densidad electrónica sin importar a partir de cualquier funcional, ¿no? Pero va a depender de la aproximación que nosotros queramos ajustar para determinar si los criterios son los adecuados o no. Entonces, se imprimen en pantalla pues, las coordenadas finales, ¿no? Que vendrían siendo estas. Y estas ya obedecerían a cómo los átomos de carbono e hidrógeno están en su estado basal, ¿ok? Entonces, esa sería la pregunta, ¿ok? Ya tengo las coordenadas atómicas espaciales optimizadas, en pantalla me aparecen el tiempo de cómputo, etcétera, ¿no? ¿Qué sigue, no? ¿Cómo visualizo ahora esta información? Ok. Entonces, esto es muy fácil, ¿no? Nosotros, en primer punto, era determinar cuál sería en el espacio las posiciones ya optimizadas, ¿no? Entonces, ahora si nosotros variamos o calculamos el parámetro de longitud de enlace característico de esta nueva molécula, pues debería coincidir con la parte experimental, ¿no? Entonces, vamos a proyectar las que ya encontramos. Si quieren, la puedo volver a proyectar aquí y puedo volver a guardar el archivo y vamos a ponerle optimizado, ¿no? En este punto, pues podemos abrir el archivo optimizado y ligeramente debería que haber una variación muy pequeña, significativa de 1.09 comparado al antes de optimizar, que es, aquí está, debo ser un poco más amplio, que es 1.1, esta diferencia entre longitud antes y después, ¿ok? Entonces, estas pequeñas variaciones o esta pequeña optimización de una simple molécula que estamos llevando a cabo, pues nos permite encontrar ahora sí la estructura electrónica de una molécula sencilla como el benceno en su estado basal, ¿no? Aplicando simplemente el código de Quantum Expreso. Entonces, una vez obteniendo la densidad electrónica que vimos en el diagrama de Cauchy, pues podemos encontrar un sinfín de otras propiedades. Entonces, en ejercicio 2 lo tengo aquí plasmado, lo que establecemos es, ahora sí, obtener la matriz de densidad electrónica optimizada. ¿Qué quiere decir una matriz de densidad electrónica optimizada? Ya les muestro el cálculo. Es un simple cálculo de autoconsistente. Si se dan cuenta, aquí cambia el acrónimo ahora a Cell Consistent Field, que simplemente es encontrar o minimizar la densidad electrónica a partir de las posiciones atómicas ya previamente encontradas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el primer cálculo lo que hicimos, bueno, o lo que establecimos al sistema es mover las posiciones de los iones, no dejarlos fijos, sino que dejar que se movieran. En este segundo cálculo lo que queremos es simplemente conocer la matriz de densidad electrónica que nos permita obtener información de esta molécula. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, lo que ya no aparece son los estados, el parámetro del algoritmo de convergencia, ¿no? Porque ya no es necesario obtenerlo y simplemente obtenemos, ponemos las posiciones atómicas previamente encontradas con la misma caja de simulación y con los mismos parámetros, ¿no? Incluso aumentando un poco el criterio de la densidad electrónica para obtener una mejor información de esta. En ese sentido, ese es un primer cálculo. En un segundo cálculo, quiero mostrarles, eh, es un postproceso de la densidad electrónica que está generado por este archivo.
Este archivo simplemente lee la matriz de densidad electrónica del cálculo anterior y imprime la densidad electrónica en un archivo cube. Ahorita vamos a ver que estos archivos cube nos van a permitir, vamos a poder leerlos en estos visualizadores y nos va a permitir leer la densidad electrónica del sistema o bien entender la densidad electrónica del sistema. Ok, me gustaría ahora sí, enfocarme en igual ¿qué es lo que se está imprimiendo cuando solo hacemos la densidad electrónica, ¿no? Bueno, pues simplemente ahora estamos leyendo directamente y ya no nos imprime los parámetros de las coordenadas ya no se van a mover, quedan fijas, y lo que está haciendo el algoritmo es haciendo las iteraciones de autoconsistente bajo estos parámetros, ¿no? Las iteraciones van a buscar que la energía vaya disminuyendo, pero la densidad electrónica converja al criterio que nosotros establecimos. En este caso, el criterio de convergencia se alcanza a las 14 iteraciones, ¿no? Nuevamente, se están haciendo los postprocesos, perdón, los pasos de convergencia de autoconsistencia. Y en este punto, lo que me gustaría ver que vieran es esta parte. Estos estados electrónicos serían los estados relacionados a los orbitales moleculares, o bien, como dice aquí, al estado de alto nivel de energía ocupada. ¿Ok? ¿Por qué alto nivel de energía ocupada? Si se acuerdan, yo les había platicado un poco de para estados electrónicos en condiciones puntuales o en condiciones finitas, teníamos estados electrónicos discretos, pero para condiciones periódicas grandes, pues teníamos una superposición de electrones, ¿no? Entonces, aquí encontramos o podemos determinar el último estado electrónico ocupado, que es -6,14 electron volts. Esto sería la descripción de cómo la cantidad de electrones del sistema están meramente ocupados. Ahora, ¿cómo determinamos estos electrones del sistema? Es muy sencillo. Nosotros simplemente visualizamos lo que hay en el pseudopotencial del carbono. ¿Por qué el pseudopotencial del carbono? Es algo muy elemental. Si recuerdan, yo les había platicado sobre cómo vamos a alimentar nuestra densidad electrónica de prueba. ¿Ok? La densidad electrónica de prueba se alimenta a través de pseudopotenciales o funciones base. En el caso de Quantum Express utilizamos pseudopotenciales o funciones base tipo Pau, como las que vemos aquí, y estas pues van a alimentar la información de cada cation o de cada átomo de carbono que estén en nuestro sistema. En nuestro sistema pues aparece esta configuración electrónica de los electrones de valencia, ¿no? Y establece en sí los 4 electrones de valencia característicos del carbono, ¿no? Estos 4 son los que se van a ir acomodando para generar los orbitales o la posición de los orbitales atómicos del sistema. Y bueno, y en sí toda la información que contiene el pseudopotencial no tienen que ustedes indagar. Esto es una arquitectura aparte, es una ingeniería bueno, es un estudio de ingeniería que utilizan los que investigan este tipo de aproximaciones o de pseudopotenciales que describen la mejor naturaleza de los elementos. Y en ese sentido, pues nos queda, ya podemos obtener la densidad electrónica del sistema, que convergió a la interacción número 14. ¿Ok? Bueno, déjenme, perdón, quiero descargar estos archivos aquí puntualmente para que ahora sí podamos visualizar la información meramente que encontramos aquí. Si bien esta parte sería... Ok, si bien estos archivos llegan a ser pesados por lo que se está exportando, pero bueno, la idea final es que podamos utilizar los visualizadores para leer o interpretar los resultados que encontramos. Uno de los visualizadores más prácticos es el XCrisden, creo yo, perdón, XCrisden, el XCrisden, perdón, porque es el que es más amigable con el modelo de Quantum Expresso y otros códigos, pero el Vesta pues también resulta ser muy, muy amigable, ¿no? Entonces, voy del trabajo de este ejercicio que hemos encontrado, se generó un archivo llamado Cube. Este archivo Cube contiene la densidad electrónica del benceno.
que es la que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, esta densidad electrónica simplemente partió o parte de la estructura eh, molecular optimizada que habíamos determinado del benceno. ¿Ok? Entonces tenemos en sí la descripción o la propiedad de entender o visualizar la densidad electrónica. ¿Qué otra cosa podemos visualizar? Bueno, pues meramente pues determinar las distancias de interacción, 9.09 como habíamos encontrado, 9.39, 9.40 creo que es el doble enlace de carbono. Entonces, es una aproximación muy fácil o muy burda de entender cómo ahora nosotros podemos determinar o encontrar la densidad electrónica de una molécula sencilla, ¿no? Esto se traslada a cualquier tipo de sistema, ¿no? Para que ustedes conozcan la densidad electrónica de cualquier sistema, deben que optimizar su geometría molecular o espacial para, al criterio que ustedes escojan y con esto pues simplemente empezar a visualizar su densidad electrónica. Algo característico que, por ejemplo, en este tipo de sistemas planos nos puede gustar o nos puede interesar, pues es cómo, cómo ver o cómo analizar un corte plano, ¿no? Podemos seleccionar tres átomos de aquí, utilizar la herramienta de objetos mm, y propiedades, perdón, ver, editar, ah, sí, planos y calcular el mejor plano, ¿no? Y tenemos un corte en este plano, ¿vale? Entonces, meramente con las variables de la densidad electrónica podemos eh, variar, ¿no? Como en cierta medida sus isovalores para determinar o para visualizar cómo se vería la densidad electrónica en ese plano. Perdón, cómo se vería la densidad electrónica en este plano, ¿no? Entonces, ya aquí quitamos la densidad electrónica y simplemente hacemos un corte en el plano, donde evidentemente las regiones de mayor color rojo, pues es donde hay una mayor contribución de electrones del sistema. Las azules, como podemos ver, es la donde hay ausencia de electrones. Y y las verdes, pues tienen un espectro más o menos de neutralidad de carga, ¿no? Entonces, en ese punto, pues podemos de cierta manera entender a nivel de un corte, simplemente de cortar la densidad electrónica, eh, ciertas características de nuestras moléculas o de un sistema de interés, ¿no? También se pueden dibujar las líneas de contorno que nos van permitiendo visualizar en dónde está meramente el enlace covalente. En este caso sabemos que es un enlace covalente muy bien direccionado, ¿vale? Entonces, esto es un proceso o una herramienta muy básica para generar o para estudiar este tipo de sistemas, ¿no? Simplemente estamos utilizando un código de licencia abierta, podemos optimizar las posiciones atómicas y mediante esto, pues empezar a visualizar la densidad electrónica de nuestra molécula, ¿vale? Entonces, este es por un lado. Por otro lado, otra característica que vimos en las láminas anteriores que era la brecha de energía entre el HOMO y el LUMO, ¿no? También podemos entrar de lleno a estudiar esta parte, ¿vale? Entonces, el HOMO y el LUMO va a estar en la misma representación utilizando la matriz de densidad electrónica que vemos aquí. Sin embargo, ahora en este cálculo, este archivo de entrada es el mismo que vimos para el método autoconsistente. Sin embargo, ahora incrementamos el número de bandas o número de estados electrónicos, de estados de Cochan proyectados. ¿Qué quiere decir esto? De que ahora vamos a visualizar los orbitales virtuales. ¿Qué quiere decir orbitales virtuales? Los que no están ocupados, ¿no? Entonces, nuestro nuevo archivo de salida o el archivo de salida de este cálculo va a tener esta forma. Es el mismo, debería converger a la iteración 14, 13, ¿ok? Y en la iteración 13, si se dan cuenta, ¿qué imprime aquí? Nos imprime el estado ocupado a -6.14. ¿Se acuerdan que en el anterior era -6.14?
pero el desocupado también lo imprime o se imprime allá en el cálculo, menos 1,042. ¿Ok? Entonces, habíamos platicado que entre las moléculas, bueno, a nivel molecular, pues podemos entender como la brecha de energía entre la diferencia entre el HOMO y el LUMO, que pues en este caso, o con este código, vemos que en el caso del benceno se sobreestima, ¿no? Más o menos el valor. Pero bueno, esta es la parte elemental sobre cómo los orbitales atómicos que se están proyectando en el visualizado, en el código, pues ahora ya nos permiten tener este tipo de análisis. Ahora bien, el orbital ocupado y desocupado se pueden visualizar. Sí, meramente el código nos ofrece un postproceso, así se llaman estos postprocesos. ¿Por qué? Porque ya la matriz de densidad electrónica ya convergió, ya se hizo las ecuaciones de Cauchy, ya fueron resueltas. Ahora simplemente es obtener de ahí los parámetros o los niveles energéticos que nos interesan, ¿no? O las proyecciones que nos interesan. Y en este cálculo, meramente lo que hicimos es obtener el nivel del HOMO y del LUMO. Me gustaría mostrárselos aquí a la brevedad. Ok. Y llegan a ser archivos pesados, pero bueno, si en el caso del HOMO, déjenme limpiar la pantalla, ya está. En el caso del HOMO, el HOMO está en la banda número 15, ¿no? Dada que ahí fue donde se proyecta de acuerdo al número de electrones cuantificados, y simplemente se exporta en un archivo cube para poderlo leer en Vesta, ¿no? Y en el caso del HUMO, sería el siguiente nivel desocupado. Sería una banda en el nivel 16, ¿no? Entonces ahí tendríamos simplemente ya visualizados los orbitales moleculares, o bien muy bien localizados los orbitales moleculares del benceno. Y para este caso, pues igual hacemos el proceso de abrir los archivos. En este caso sería ejercicio 3. Y visualizamos el HOMO. Aquí está. Y el LUMO. LUMO. Aquí está. ¿Ok? Entonces ya tenemos en sí con esta parte la localización o la región más probable en donde están localizados estos orbitales moleculares, ¿no? O cómo se forman los orbitales moleculares HOMO y LUMO. ¿Qué podemos encontrar ahí? Pues bueno, tanto energéticamente hemos visto la brecha de energía sobre el HOMO, ¿no? Que estaba a menos 6,14 electronvolts. Y el humo, ¿no? Que vemos incluso que tienen este tipo de configuración de pi antienlace, ¿no? Pareciera. Este, Esto de acuerdo al estudio de la reactividad química. Entonces, esta información es meramente importante que otra vez proviene de la misma densidad electrónica ya optimizada, ¿no? Nosotros lo único que estamos haciendo con estos postprocesos es extraer la información del HOMO y del humo, y simplemente podemos nosotros ahora sí localizar aquellas regiones o en donde el electrón o donde los electrones son más probables de donación o de aceptar electrones, ¿no? En el caso del humo o del HOMO, ¿no? Entonces, esta sencilla análisis muy general del benceno, pues nos permite simplemente describir meramente la reactividad química de una molécula simple. Ahora bien, la pregunta es, ¿lo mismo ocurre cuando está en interacción de una superficie? No necesariamente. ¿Por qué? Porque los orbitales ya empiezan a perderse porque ya tenemos condiciones periódicas. En condiciones periódicas, este tipo de análisis ya no es tan viable llevarlo a cabo porque hemos perdido la información meramente de dónde están perfectamente localizados los electrones de cada fragmento. Entonces, en este punto sí nos permite encontrar o elucidar muy bien la parte de densidad electrónica, ¿vale? Y finalmente, bueno, esta es parte como del ejercicio y los resultados
que uno conlleva. Si queremos ver, por pura curiosidad, la parte del postproceso que hay en cada parte del lomo, pues vean que es muy sencillo, ¿no? Simplemente toda la información proviene del archivo, este, de la matriz de densidad, ¿no? Y esta simplemente se extrae de estos archivos y se exporta en un archivo Cube, ¿vale? Entonces, esta parte es bueno, lo elemental de los cálculos de este tipo de postprocesos. Y finalmente, este ejercicio 4 creo que es el ELF. Ujú. Este ejercicio 4 es muy parecido. Eh, Vamos a evaluar igual, en gran medida, todo parte de la matriz de densidad electrónica. Una vez que nosotros optimicemos cualquier molécula o sistema periódico, podemos interpretar todo lo que ocurre en su reactividad a nivel de estructura electrónica, ¿no? Entonces, en este cálculo vamos a visualizar cómo es la función de localización de electrones. La función de localización de electrones no es meramente más que dónde es más probable encontrar los pares electrónicos de un sistema. Y en ese sentido, la localización de electrones nos establece lo siguiente. Establece un criterio, ¿ok? En el cual nosotros, ah, déjenme, nosotros podemos encontrar pares electrónicos, ya sabemos que entre el centro de dos átomos, como el caso del carbono, ¿no? O bien cercanos al átomo del carbono e hidrógeno. Sin embargo, el centro pues, va a estar mediamente influenciado por la carga nuclear efectiva o por qué tan electronegativos sean estos átomos. Y por lo tanto, podemos visualizar esa aproximación o esa distorsión de la nube electrónica mediante la función de localización de electrones. Y aquí me voy a detener en este punto. Ok. Esta es un cálculo de función de localización de electrones, parte de la misma identidad de la matriz de densidad electrónica, pero ahora vamos a hacer un sencillo corte sobre el plano, como vimos en la densidad electrónica, pero ahora vamos a quitarnos esta parte. Ajá. Vamos a utilizar el plano del benceno. Para ello, pues simplemente seleccionamos tres átomos. Ok, utilizamos las herramientas que nos permiten aquí. Hacer plane. Y calculamos el mejor plano de los átomos. Ok, aquí tenemos el plano ya generado. Y bueno, nos vamos a las propiedades, a las secciones. Y la función de localización de electrones tiene algo muy curioso. Parte de una equivalencia en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? De que partimos de 0 a 1, donde 1 es la máxima probabilidad de encontrar los electrones y 0 pues es la mínima, ¿no? La ausencia de electrones. Y por lo tanto, si lo hacemos en este esquema, en este gráfico, déjenme bajar aquí porque ya está muy... ah, ok, muy bien, aquí está. A ver, creo que así está mejor. Ok, entonces, ampliándolo en este gráfico, en este plano, la localización de electrones en el átomo, en la molécula, perdón, del benceno, pues está muy bien definida, ¿no? Nuevamente, el espectro parte del azul, donde es la ausencia, ¿no? Y el rojo, o las regiones rojas, donde es muy probable encontrar los pares electrónicos. Las regiones verdes llega a ser deslocalización o el porcentaje a 0,5. Y en ese sentido, vemos claramente que entre los átomos de carbono-carbono, pues es muy fácil encontrar esta distribución de electrones, ¿no? Este valor más o menos cercano a 1, ¿no? En color rojo. Y para el caso del átomo del hidrógeno, pues igual, están meramente localizadas alrededor de este patrón. La deformación de esta densidad electrónica ya meramente está influenciada por el tipo de pseudopotencial que se utiliza, pero en sí lo que nos interesa en gran medida es cuantificar meramente lo que ocurre entre la intercepción de dos átomos de carbono. Esto no es lo mismo que esto, ¿no? O aquí tenemos una densidad electrónica completa, general, ¿no? Cómo se deforma o cómo
o la curvatura que tiene la densidad electrónica en función de la posición de los átomos. Pero aquí tenemos la densidad electrónica muy bien localizada en función de un mapa de calor, ¿no? Si lo quieren ver así, en cómo está la alta probabilidad de encontrar pares electrónicos en intervalos entre carbón y carbón, o bien un par electrónico entre el carbón e hidrógeno, ¿ok? Entonces, también nosotros podemos calcular esta propiedad de manera lineal, ¿no? Si nosotros nos ubicamos aquí, a ver, déjenme ver la propiedad del enlace. A ver, tengo que salir aquí. Ok, aquí no es. Bueno. Se los puedo mostrar la próxima sesión para no atorarnos aquí. Pero bueno, lo elemental de este espectro es cómo podemos determinar meramente la posición o bien la localización electrónica en una molécula. Esto aplicable a sistemas periódicos o sólidos o cristalinos, pues es muy práctico porque como recordarán o como tendrán conocimiento general, en un sólido, en un óxido metálico, no esperaríamos ver enlaces covalentes, ¿no? Tendríamos que ver una función más o menos cercana a 0,5, la cual pues nos habla en relación a un enlace de carácter iónico. O bien, regiones en donde están muy bien deslocalizados los electrones, en donde el enlace puede ser un carácter como semimetálico. Entonces, esta connotación o este mapa de colores nos permite también entender si, nuevamente, ¿no? La característica que vemos aquí del enlace o de dibujar un palito, como coloquialmente se dice, es meramente una percepción visual de nosotros. Sin embargo, el visualizador o la química no nos lo va a decir si se está formando un enlace químico. Lo que nos va a decir que se está formando un enlace químico es la función de localización de electrones, ¿no? Aquí perfectamente está localizado el par electrónico entre el intervalo del carbón-carbón o bien entre el carbón y el hidrógeno, ¿no? Entonces, este tipo de mapas nos ayuda más a visualizar eso con respecto a lo que estamos observando aquí, ¿no? Pero bueno, esta es la parte primordial de la densidad electrónica. Y finalmente, conociendo esta parte, déjenme ver si está el último ejemplo. Ok, aquí déjenme proyectar el archivo. Ok, igual, ¿no? Es lo que les platico, ¿no? Todos estos archivos que estamos visualizando final después de la optimización de geometría, pues provienen de la matriz de densidad que previamente se encontró, ¿no? Esta matriz de densidad tiene toda la información, aquí está, perdón. Tiene toda la información del cálculo de Quotient, ¿no? Una vez que se optimiza la densidad electrónica, podemos partir de aquí para encontrar diferentes diferentes eh, parámetros que permitan describir las características, en este caso, químicas, ¿no? De nuestra molécula, ¿no? Ya que estamos hablando de una molécula general, pues podemos partir a describir cómo caracterizar mediante parámetros químicos, o evaluar de manera general una molécula. La próxima sesión lo que me gustaría es empezar a platicar sobre la absorción eh, evaluar las mismas características, pero en la absorción de una superficie para ver y determinar cómo nosotros podemos sacarle el máximo provecho a la hora de modelar superficies semiconductoras o conductoras en la absorción de átomos y moléculas, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. A ver, Ah, si quieren me la pueden leer. bueno, no, yo tengo algunas preguntas. Ajá. Bueno, seguí su cálculo. Ajá. Este, tengo instalado, bueno, también tengo instalado el Quantum Expresso, Ujú. pero todavía no soy muy, ¿no?
tengo más experiencia con Orca. Con Orca. En ese sentido, sé qué tan cierto es que no va a darte como exactamente la misma cantidad de energía en el caso de la energía total una vez optimizada con un código que con otro. ¿Eso es Ok, normal? claro. Ajá, muy buena pregunta. ¿Es normal? Sí, porque en nuestro caso o en los ejercicios que estamos haciendo ahorita, ¿qué estamos considerando? El espacio vacío. ¿Ok? Entonces, hay un costo computacional y hay un parámetro intrínseco entre el funcional que tú estés. Recuerden que Orca utiliza funciones base numéricas. Aquí está la presentación. Orca Bueno, sí, utiliza, también. ajá, utiliza funciones bases gaussianas y aquí estamos usando funciones bases proyectadas. Entonces, hay un costo computacional y hay una descripción diferente a las funciones de valencia. ¿Qué quiere decir? Quantum Espresso, como vimos, como les mostré ahorita en el archivo, utiliza pseudopotenciales que describen los electrones de valencia. Creo que Orca utiliza funciones gaussianas para utilizar todos los electrones del elemento. Y ahí, pues, uno va a tener diferentes contribuciones energéticas que otro. Lo que sí lo que sí tenemos que considerar es la parte del parámetro estructural. Un algoritmo que optimice las posiciones iónicas debe estar relativamente en un error muy por debajo de 5%, o sea, muy pequeño, ¿no? Pero sí, las energías totales cambian, sí, la respuesta es sí, porque depende mucho de la arquitectura del sistema. Y también nosotros, bueno, yo en este ejercicio hemos dejado mucho espacio vacío Ujú. para, para simular lo que realmente en Orca se simula, que no se utiliza una caja de simulación, simplemente estamos utilizando el sistema aislado. Sí, bueno, aparte hoy sí va a cambiar un poco la energía. Creo que usted utilizó PBE, yo utilicé Ujú. Vitrelib, Ok, entonces sí va a cambiar un poco con respecto al funcional. Y con lo que menciona esto de de que lo hace como por electrón por electrón, creo que también eso se puede como cambiar en Orca para que utilice solamente los electrones de valencia. Creo que eso se hace con una función que se llama SP, una cosa así. ok, para solo Eh, utilizar los electrones de valencia. sí. Ok, exacto, entonces sí se puede utilizar, está de lujo. Sí, pues reducirías mucho el tiempo de cómputo. Sí, se reduce de hecho. Ajá, exacto. Esa es la parte, bueno, voy a hacer el comercial para la próxima sesión. Esa es la parte interesante de utilizar modelos extendidos. Es que reducimos la cantidad de electrones en el sistema, reducimos el tiempo de cómputo para sistemas periódicos y, y es muy grato en este punto. Alcancé a ver si les voy a compartir los archivos. Sí, creo que me voy a comunicar con Valeria para compartir un drive y ahí puedan descargar estos 4 ejercicios que hicimos hoy. ¿Vale? Ahora tengo otra pregunta y Adelante. esto es referente a lo que menciona del HOMO y el humo. Yo he Ujú, estado trabajando en mi proyecto de tesis de doctorado, ujú, con estructuras moleculares, creo que ya se lo había mencionado en la sesión anterior. He ujú. estado estudiando actualmente el HOMO y el humo de unas cadenas de carbono que tienen ancladas unas antraquinonas. Ok, Pero lo que yo esperaría ver en el caso del humo es que todo el humo estuviera, digámoslo así, distribuido en toda la estructura. Solamente lo tengo localizado en una sección de la estructura y el HOMO está en, digamos, en otra sección, ¿no? No exactamente tienen que estar en el mismo orbital, ¿no? ujú, En ese caso. Pero aquí mi pregunta es, ¿vale la pena o es válido, por ejemplo, ver el humo más uno, el humo más dos, el humo más tres? Porque obviamente ahí sí ya veo que el humo más uno, por ejemplo, está en la otra quinona que yo esperaría que le digo estuviera todo el humo en toda la estructura. claro. Ok, vaya, eso sí, depende mucho de cómo estén tus posiciones, la posición de esos orbitales. Normalmente, por ejemplo, quiero mostrarles el archivo autoconsistente. Sí valdría la pena, sí, aquí me quiero enfocar en.
Menos uno punto y aquí está. Si la transición, si estos valores estuvieran muy, muy cercanos, en tu caso, si el humo menos uno, menos dos, etcétera, estuvieran muy cercanos. Que aquí, si te das cuenta, mi lumo y mi lumo menos uno están muy cercanos. Entonces sí Ujú, tendría que considerar esta. ¿Por qué? Si se acuerdan por qué estarían cercanos por la simetría de la molécula. Normalmente si planteamos de sistemas moleculares, la simetría juega un papel importante a la hora de generar orbitales moleculares y sí es importante a la hora de considerar que estos estados en un sistema molecular están degenerados. Entonces, en este caso de mi benceno, sí es importante considerar el LUMO menos uno. Ahí sí dependería tu sistema cómo está la simetría y cómo están, si están degenerados estos estados electrónicos. sí, creo que sí están degenerados. Ok, entonces valdría la pena, no necesariamente es una certeza, pero Ujú, valdría la pena graficarlos y visualizar si tienen una probabilidad de contribución a la aceptación de electrones. ok. Sí, es algo en lo que he estado trabajando últimamente. Ujú, Eh, y lo último que quisiera yo preguntarle es referente a esto, ¿no? Digamos, del band gap o del homo-lumo gap. ujú. Más o menos mis estructuras tienen un homo-lumo gap de más o menos 3.2, 3.1 electron volts. Ajá, Entonces, según lo que he leído, eso es como un comportamiento de un semiconductor. ajá, Entonces, yo quiero esas estructuras para poderlas soportar en grafeno y hacer electrodos. ok, Entonces, no sé qué tan buena idea bueno, sería seguir estudiando estos sistemas. Si estoy viendo, por ejemplo, que el ancho de banda prohibida está en este rango. No sé si, por ejemplo, al soportarlo ya en carbono, pues mejore o no. ok. Este, ahí, bueno, bueno, si quieren, la próxima. Ahí faltaría ver qué tipo de enlace esperas, ¿no? Si esperas un enlace meramente coordinado, o sea, si esperas que se haya una conjunción entre el grafeno y tu molécula, tu adsorbato, va a Ujú, cambiar considerablemente el gap. Si esperas que una interacción de fisisorción en la superficie de tu material, no verías en una densidad de estados, la proyección de la densidad de estados, verías cuál es la contribución del soporte. Ya te lo adelanto, si usas grafeno es casi semimetálico vas a encontrar. De hecho, el próximo módulo quiero hablar del grafeno y esta parte de qué estados electrónicos esperarías. Eh, yo me inclinaría más a estudiar la absorción en una superficie que en un modelo de oblea, ok, porque por las frecuencias imaginarias te vas a topar con eso. sí, ok. Ok. Ujú. Muchas gracias, doctor. No, no sé si hay otra, por favor. Bueno, chicos, una última pregunta antes de concluir la sesión. Ok, voy a leer las que están aquí, perdón, porque medio me pierdo. ¿El cálculo de volumen está considerado spin polarizado? No, no está considerado spin polarizado. ¿Por qué es spin polarizado y no spin polarizado? Este, Vamos a ver para el caso del grafeno. Normalmente utilizamos spin polarizado por intentando simular lo que es la contribución y la hibridación SP2. Aquí estamos utilizando un spin polarizado porque estamos pensando que nuestro sistema es una capa cerrada, ¿no? Entonces, cuando son capas cerradas, o sea, pares electrónicos, número de electrones en pares, pues no es necesario considerar spin polarizado. Si dijéramos, estamos trabajando una molécula en anión o cation, ahí valdría la pena utilizar spin polarizado en moléculas. En superficies es necesario considerar spin polarizado, eso es cierto, pero ahorita en el caso de una molécula con capa cerrada no es necesario.
Muchas gracias, doctor Cristian. Ujú. Chicos, no olviden registrar su asistencia en el link que acabamos de compartir en el chat y nos vemos mañana a esta misma hora. Órale, gracias, ¿eh? Gracias. Chao.